Santa Francisca Romana. A quien se la recuerda el 9 de marzo. Fue una santa mística muy renombrada del siglo XIV. Vivió 40 años en matrimonio, fue una dulce madre, viuda, religiosa, y un prodigio de gracia y santidad. Admirable por su piedad, humildad y paciencia. En tiempos calamitosos distribuyó sus bienes entre los pobres, asistió a los atribulados y, al quedar viuda, se retiró a vivir entre las oblatas que ella había reunido bajo la regla de San Benito, en Roma. Por lo que el convento que ella fundó, llamado Torre de los Espejos, es parada obligatoria aún en las peregrinaciones. Pero su vida, marcada por una entrega total al servicio del Señor, y del prójimo, se vio muy engrandecida, cuando le fueron revelados misterios del más allá. Al ser favorecida con visiones del infierno, del purgatorio, y del cielo, así como por la presencia constante y visible de su ángel de la guarda, llegando incluso a recibir la protección de un arcángel, y casi al finalizar su vida. Luego de estas célebres visiones, fue acompañada por una potestad. Es decir, un ángel de elevado nivel espiritual. Pero aún más. La potencia de las visiones místicas de esta gran santa. Son un referente obligatorio para los teólogos y estudiosos de las jerarquías, angelicales, y demoniacales. Francisca, nacida en 1384 en una eminente familia del patriciado romano, recibió la formación católica de su madre, pero fue dirigida por el Divino Espíritu Santo en las vías de la santidad. De pureza virginal, no pensaba sino en consagrarse enteramente a Dios. Por lo que a los 12 años hizo voto de ser religiosa. Pero no era ese el designio de Dios, por lo menos en aquel momento. Y así, aconsejada por su director espiritual, tuvo que aceptar el matrimonio impuesto por su padre, con el joven Lorenzo Ponciani, también proveniente de una familia de alta estirpe, y muy cristiana. Al casarse, Francisca, de 13 años de edad, fue a vivir al palacio de su marido. Aunque ella amaba inmensamente a su esposo, sentía la nostalgia de no poder dedicar su vida a la oración y a la contemplación, en la vida religiosa. Un día su cuñada, llamada Vanosa, la vio llorando y le preguntó la razón de su tristeza. Francisca le contó que ella sentía una inmensa inclinación hacia la vida religiosa pero que sus padres la habían obligado a formar un hogar. Entonces la cuñada le dijo que a ella le sucedía lo mismo, y le propuso que se dedicaran a las dos vocaciones, ser unas excelentes madres de familia, y a la vez, dedicar todos los ratos libres a ayudar a los pobres y enfermos, como si fueran dos religiosas. Y así lo hicieron. Con el consentimiento de sus esposos, Francisca y Vanosa se dedicaron a visitar hospitales y a instruir gente ignorante y a socorrer pobres. La suegra quería oponerse a todo esto, pero los dos maridos al ver que ellas en el hogar eran tan cuidadosas y tan cariñosas, les permitieron seguir en esta caritativa acción. Pronto Francisca empezó a ganarse la simpatía de las gentes de Roma por su gran caridad para con los enfermos y los pobres. Ella tuvo siempre la cualidad especialísima de hacerse querer por la gente. Fue un don que le concedió el Espíritu Santo. Así, un día Roma vio estupefacta que Francisca, la gran dama de la aristocracia, arrastraba por las principales calles de la ciudad a un asno cargado de leña, y aún con un haz de esta sobre la cabeza, que iba distribuyendo a los pobres. También fue vista en las puertas de las iglesias junto a los indigentes, mendigando con ellos para socorrer a los que estaban imposibilitados de hacerlo. En un año de gran carestía, Francisca y Vanosa fueron de puerta en puerta pidiendo limosnas para los pobres. Muchos se escandalizaban al ver a dos damas, o matronas, de la aristocracia en tan modesta tarea. Otros, por el contrario, se edificaban con tanta humildad y se unían a ellas. Una grave y misteriosa enfermedad que afectó a Francisca interrumpió esa forma de vida durante algún tiempo y sus parientes recurrieron a la magia para tratar de curarla, sin conseguirlo. En medio de escalofríos, dolores, y fiebres, Francisca ve venir a San Alejo, que le preguntó si ella estaba dispuesta a morir, o si prefería sanar. Francisca replicó que su único deseo era que se hiciese en ella, la santa voluntad de Dios. Entonces le dijo San Alejo,
que la voluntad del Señor, es que sanes, para que trabajes para su gloria. Acto seguido, el santo tendió su capa sobre Francisca, la cual inmediatamente recobró su salud. Santa Francisca salió en las noches, a convertir a varias mujeres perdidas, en la prostitución y la mala vida. Sin embargo, como algunas no quisieron hacer penitencia, ni enmendarse, se empeñó en que fueran expulsadas de Roma, o de los asilos a donde se habían retirado, cuando muchas de estas mujeres, comenzaron a pervertir a otras jóvenes, más virtuosas. Desde niña, Francisca fue favorecida con la gracia de poder observar a su ángel custodio, que velaba por su salud permanentemente, nunca la dejó sola e incluso hasta permitió que contemplara su blanca imagen, en más de una oportunidad. La figura del ángel, según Santa Francisca Romana, tenía una hermosura increíble, una piel más clara que la nieve y un rubor que superaba el que se observan en las rosas. Sus ojos estaban siempre abiertos y miraban al cielo, mientras su extenso cabello de bucles era del color de lodo bruñido. Su manto llegaba hasta el suelo, de color blanco azulado o con resplandores rojizos. Irradiaba una enorme luminosidad aún en plena noche. En sus confesiones, Santa Francisca cuenta una anécdota de su padre, hacia los 10 años de edad, pues él dudaba de la veracidad de los dichos de su hija, y en una oportunidad le pidió que le presentara a ese amigo imaginario. Entonces la niña tomó al ángel de la mano y se la acercó a la de su padre. Así los presentó, y éste pudo verlo. Ante su estupor, Francisca, le pidió el tener hijos a Dios, pues ella aseveraba que los hijos son dados para ocupar los tronos vacíos dejados en el cielo por la caída de los demonios. Tuvo 3. Al primero le dio como patrono a San Juan Bautista, al segundo a San Juan Evangelista, y a la tercera, una niña, a Santa Inés de Roma. Vigilando ella misma una educación cristiana, preparándolos antes todo para la vida eterna, antes que para la terrenal. Francisca, era un modelo de caridad y de ayuda social al más desfavorecido. Pues filas de indigentes y enfermos esperaban en las afueras de su casa, en las tardes, esperando alimentos, o cuidados para sus enfermedades. Así fue como Juan Evangelista, su segundo hijo, que vivió apenas 9 años, progresó tanto en la virtud, que llegó a tener el don de profecía. Al momento de su muerte, vio acercarse a San Juan y a San Onofre que venían a buscarlo. Tiempo después de fallecido, se le apareció a su madre todo resplandeciente de gloria, acompañado por un joven aún más brillante, diciéndole, de parte de Dios, que vendría pronto a buscar a su hermanita Inés, la que entonces tenía 5 años. Agregó que Dios, para ayudar a su madre en las vicisitudes de la vida, le daba, además de su ángel de la guarda, a un arcángel a fin de protegerla e iluminarla en el camino de la virtud. Pues tendría que confrontar muchas batallas espirituales contra el maligno, en lo que le restaba de vida. Francisca, pasó entonces a tener la presencia radiante de un arcángel, noche y día, de tal modo que no necesitaba de la luz artificial para sus quehaceres, pues la del Espíritu Celeste le bastaba. En los 40 años que Francisca vivió con su esposo, no hubo entre ellos la menor discusión. Si su marido la llamaba cuando estaba haciendo oración, Francisca acudía al punto, ya que, como acostumbraba decir, es magnífica la devoción en una mujer casada, con tal de que no olvide nunca que su principal deber es ser ama de casa, esposa, y madre. Muchas veces tendrá que abandonar a Dios en el altar para encontrarle en el trabajo casero. En cierta ocasión, en que se hallaba recitando el Magnificat, en honor a Nuestra Señora, un paje fue a anunciarle, «Señora, mi amo me manda llamaros». La santa dejó al punto el libro y acudió al lado de su esposo. La interrupción se repitió otras 3 veces, pero, cuando Francisca abrió por 5ª vez el libro del oficio, encontró la antífona escrita en letras de oro. Pero eran tiempos de conflictos internos en todos los reinos, por el fin del feudalismo. Y en todas las regiones, los acaudalados nobles se enfrentaban por el control económico y político. E Italia no era ninguna excepción. Pues Santa Francisca vivió en la tumultuosa época en que Roma estaba dividida entre 2 partidos. El de los Orsini,
que luchaban a favor del Papa, y a cuyo servicio su esposo Lorenzo tenía un alto cargo, y el de los Colonna, que apoyaban a Ladislao de Nápoles. Esto le causó grandes sufrimientos a Francisca, pues su marido fue gravemente herido en una de las escaramuzas, siendo tomado como prisionero. Su único hijo sobreviviente, fue hecho rehén, mientras ella presenciaba el saqueo total de su casa, y aún más, sufrió la confiscación de sus bienes. En este mar de dolores, Francisca permanecía firme, estoica, sin murmurar, ni quejarse. Rezando y repitiendo, a imitación de San Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito seas mi Señor. En el transcurso de un año, sus familiares y bienes le serían restituidos. Pero nadie, ni amigos, ni enemigos, olvidaron la paciencia, el silencio, y la fortaleza de esta madre, que jamás perdió ni la fe, ni la esperanza en nuestro Señor. En esos tiempos de penuria, Francisca tuvo que irse a vivir a una casona vieja, y dedicarse a pedir limosna de puerta en puerta para ayudar a los enfermos de su hospital. Y además de todo esto le llegaron muy dolorosas enfermedades que la harían padecer hasta el fin de sus días. Pero ella les daba ánimo y consuelo a todos, diciéndoles, no se amarguen, frente a los dolores y a las penurias, porque si saben afrontarlos con amor a Dios, cosecharán premios para el cielo. En esos años en total pobreza, su hijo se casó con una muchacha muy bonita, de buena posición social, pero terriblemente mal genio y soberbia, que se dedicó a atormentarle la vida a Francisca y a burlarse de todo lo que la santa hacía y decía. Ella soportaba todo en silencio y con gran paciencia. Pero de pronto la nuera cayó gravemente enferma y entonces Francisca se dedicó a asistirla con una caridad impresionante, cuidándola y rezando con ella a su lado. La joven se curó de la enfermedad del cuerpo y quedó curada también de la antipatía que sentía hacia su suegra. En adelante fue su gran amiga y admiradora. Para colmo de males, su esposo, Lorenzo, fue gravemente herido, en medio de uno de los tantos enfrentamientos entre los Orsini y los Colonna. Francisca lo cuidó con todo amor y cariño. Y aprovechó, cuando éste se restableció, para persuadirlo a vivir de ahí en adelante en perfecta castidad matrimonial. Él accedió, con tal que ella no lo abandonase y mantuviese la dirección de la casa. Feliz, Francisca vendió sus joyas y ricos vestidos, dio el dinero a los pobres y empezó a usar una vulgar túnica sobre áspero cilicio. Comenzó a tomar una sola comida al día, y aún así ésta se componía de insípidas legumbres. Aumentó las disciplinas, para empezar a dedicar más tiempo a la oración y al silencio. Luego de este crecimiento espiritual, Francisca obtenía admirables milagros de Dios con sus oraciones. Curaba enfermos, alejaba malos espíritus. El Espíritu Santo le concedió el don de consejo, por el cual sus palabras guiaban fácilmente a las personas a conseguir la solución de sus dificultades, consiguiendo hermanar, y poner paz, entre familias enemigas, y distanciadas por el odio. Por toda Roma se hablaba de los admirables efectos que esta santa mujer conseguía con sus palabras y oraciones. Muchísimas veces veía a su ángel de la guarda y dialogaba con él. Lorenzo, cuyo respeto y amor por su mujer crecieron con el tiempo, se mostró dispuesto a liberarla de todas las obligaciones maritales, a condición de que ella siguiera viviendo en su casa. Así, pudo la santa llevar a cabo su ansiado proyecto, concebido desde largo tiempo atrás, de formar una congregación de mujeres que vivieran en el mundo, sin más votos que la obligación de consagrarse interiormente a Dios y al servicio de los pobres. El confesor de la santa, Fray Antonio, aprobó los planes, logrando así que Francisca obtuviera la afiliación para fundar las Oblatas de la Orden de las Benedictinas del Monte Oliveto. Esa noche, en éxtasis, Francisca vio a la Santísima Virgen María con el niño Jesús en sus brazos, que le ofrecía su manto, para cubrir esta obra. Cuando la congregación llevaba ya 7 años de fundada, se juzgó conveniente comprar para la comunidad el edificio conocido con el nombre de Torre de los Espejos. Lugar, en donde Francisca pasaba todo el tiempo que le dejaban libre sus obligaciones caseras, compartiendo la vida y las obligaciones de sus oblatas.
Jamás permitió que la llamasen fundadora de la congregación, e insistía en que todas obedeciesen a Inés de Lelis, que había sido elegida superiora. 3 años después, murió Lorenzo y fue sepultado junto con sus 2 hijos, Juan Evangelista e Inés. Santa Francisca anunció su intención de retirarse a su convento, y el día de San Benito suplicó humildemente ser admitida en la congregación, donde se la recibió con gran júbilo. Inés de Lelis insistió en su deseo de renunciar irrevocablemente al cargo de superiora, y Santa Francisca no tuvo más remedio que aceptar. Durante un éxtasis místico, Francisca aseveró que durante la batalla entre Satanás y el arcángel San Miguel, la tercera parte de los ángeles cayó en el pecado, las otras 2 partes perseveraron en la gracia. En la parte de caída, 1/3 está en el infierno para atormentar a los condenados, son los que siguieron a Lucifer con entera libertad por su propia malicia. No salen del abismo a no ser con permiso de Dios y cuando se trata de producir una gran calamidad para castigar los pecados de los hombres, y son los peores entre los demonios. Los otros 2/3 de los ángeles caídos están esparcidos en los aires y sobre la tierra, son los que no tomaron partido entre Dios y Lucifer, sino que guardaron silencio. Los que están en los aires provocan accesos de calor, heladas, tempestades, ruidos y vientos, por medio de lo cual, debilitan a las almas apegadas a la materia, conduciéndolas a la tibieza de alma y al temor, las inducen a desfallecer en la fe y a dudar de la providencia divina. Con respecto a los demonios que circulan entre nosotros a fin de tentarnos, son aquellos que cayeron desde el último coro de los ángeles. Los ángeles fieles que nos son dados como guardianes son todos del mismo coro. El príncipe y jefe de todos los demonios es Lucifer, ligado al fondo del abismo, encargado por la justicia divina de castigar a los demonios y a los condenados. Al caer del más elevado de los coros angélicos, los serafines que se rebelaron, se convirtieron en el peor de los demonios y condenados. Su vicio característico es el orgullo. Debajo de él están otros 3 príncipes, el primero, Asmodeo, tiene como característica el vicio de la carne y fue el jefe de los querubines. El segundo es llamado Mammón, lo caracteriza el vicio de la avaricia y fue del coro de los tronos. El tercero, llamado Belcebú, fue de los coros de las dominaciones, se caracteriza por la idolatría, el sortilegio y los encantamientos, es el jefe de todo lo que existe de tenebroso y tiene la misión de difundir las tinieblas sobre las criaturas racionales. Los 2 ángeles rebeldes principales son, en primer lugar, Lucifer, y después Asmodeo, los cuales representan al orgullo, y a la carnalidad sexual y sensual. Si bien, los ángeles malos están en el infierno, a veces Dios permite que alguno de ellos salga para producir catástrofes. También existen otros ángeles, que quisieron representar el papel de tercera fuerza entre Dios y Lucifer, que permanecieron neutrales, naturalmente por simpatía por Satanás. Como resultado, ellos también se condenaron. La justicia divina hizo su condenación de cierto modo un poco menos terrible, porque en vez de estar sufriendo el fuego del infierno se quedaron en la tierra, en los aires, pero padeciendo igualmente penas terribles. Pero cuando llegue el juicio final serán precipitados al infierno y van a sufrir allá por toda la eternidad. De tal manera que están por fuera del infierno por un corto lapso de tiempo, porque el periodo que va desde el pecado de la rebelión angelical, hasta el día del juicio final, para ellos es insignificante, menos que 1 minuto, en comparación con la eternidad, en la cual serán atormentados en el infierno. Existe una constante batalla entre los ángeles de la guarda y los ángeles perdidos, en la cual naturalmente el predominio es de los ángeles de la guarda sobre las almas que se entregan a ellos. Cuando Francisca era tan solo una niñita, y presentó su primera visión de su ángel de la guarda, que pertenece a la jerarquía angelical más baja. Ella se arrodilló, pensando que fuese Jesús. En su edad adulto, cuando conoció al arcángel, lo observó como un ser subliminal, radiante. Santa Francisca, nos enseña, que debemos practicar siempre, la palabra de nuestro Señor, es necesario vigilar y orar para no caer en tentación.
Pues la vigilancia consiste en creer en los poderes angélicos y en la acción de los demonios. Porque si bien existen ángeles buenos que descienden del cielo, están también los ángeles malos que se mezclan en medio de los hombres, y que una persona poco entrenada en la espiritualidad cristiana, y en la santa voluntad del Señor, puede confundirlos fácilmente. Siempre debéis estar atentos, porque cada vez que un hombre tiene una tentación por una causa natural, el demonio hará todo lo posible para acrecentar la consecuencia de ese pecado, de forma que se transforme en una gran afrenta para el Señor. Por ello siempre debemos anticipar las acciones del demonio, pidiendo el auxilio de nuestro ángel de la guarda. Porque necesitamos rezar y vigilar. Una noche, de vigilia y oración, Santa Francisca fue conducida a los cielos, en donde apreció que los ángeles fieles al Señor, tienen jerarquía, 3 filas y 9 coros. Las almas santas, que se elevan de la tierra, ocupan en los coros y las órdenes que Dios les indica, según sus méritos. Es una fiesta para toda la milicia celestial, pero especialmente para el coro donde el alma deberá regocijarse eternamente en Dios. Lo que Santa Francisca vio acerca de la misericordia de Dios, la dejó profundamente impresionada, sin que pudiese hablar de la alegría que había en su corazón. Frecuentemente, en los días de fiesta, sobre todo después de la comunión, cuando meditaba sobre el misterio del día, su espíritu, arrebatado al cielo, veía el mismo misterio celebrado por los ángeles y por los santos. Una noche, la santa vivió su visión más aterrorizante. Pues fue conducida al infierno y al purgatorio, que igualmente lo observó dividido en 3 zonas o esferas, una sobre la otra. Al entrar, Santa Francisca leyó la inscripción. Aquí es el purgatorio, lugar de esperanza, donde se hace un intervalo. Ella misma lo relata así. Yo lo vi, dividido en varias regiones, una superior, en la que se encuentran las almas que sufren la pena del daño, las que no pueden ver a Dios, y penas sensibles menos graves por culpas leves. Aquí el purgatorio consiste en una infinita nostalgia de Dios y de su visión beatífica. La zona o región media del purgatorio está dividida en 3 partes, la primera, llena de una nieve excesivamente fría, la segunda, de brea fundida, mezclada con aceite hirviendo, la tercera, de ciertos metales fundidos, como oro, plata, transparentes. 38 ángeles reciben allí las almas que no cometieron pecados tan graves como para merecer la región inferior y más aterrorizante. Las reciben y las transportan de un lugar a otro con gran caridad, pero no son los ángeles de la guarda, son otros, que para tal efecto, fueron encomendados por la divina misericordia. En la región media del purgatorio, sufren las almas que tienen culpas más graves que expiar. Mientras la tercera, y más temible región, la más baja, está muy cerca del infierno y llena de un fuego que penetra en los huesos y la médula, fuego que se distingue del infierno, solo por su obra purificadora y santa. Cada una de estas regiones, a su vez, se divide en varias zonas en base a las culpas y las penas. La zona inferior es toda de fuego, y aún así, se aprecia muy diferente al infierno, que es negro, tenebroso, de una dimensión inimaginable. Esta zona tiene llamas, muy grandes y rojas. Y las almas allí son iluminadas interiormente por la gracia. Porque conocen la verdad, así como el paso del tiempo. Aquellos que tienen pecados graves son enviados a este fuego por los ángeles y se quedan ahí conforme al tamaño de los pecados que cometieron. Santa Francisca dijo que, por cada pecado mortal no expiado, en aquel fuego el alma se quedaría por 7 años. A pesar que en esta zona o esfera inferior, las llamas de fuego envuelven todas las almas, atormentan sin embargo a unas más que a otras, según sean más graves o más leves los pecados. Fuera de ese lugar del purgatorio, a la izquierda, están los demonios que hicieron que aquellas almas cometiesen los pecados que ahora expían. Criticándolas, burlándose, pero sin infligirles ningún otro tipo de tormento. Pobres almas. Viven en un reino de dolores, dice Santa Francisca. Pues su mayor sufrimiento, es ver a esos horribles demonios, más que el propio fuego que las envuelve. Y, con tal sufrimiento,
gritan y lloran, de una forma aterrante. Pero a su vez, humildemente, porque saben que lo merecen, que la justicia divina está con razón. Son gritos como que afectuosos y que les traen algún consuelo. No porque sean apartados del fuego. No, la misericordia de Dios, tocada por aquella resignación de las almas que sufren, les lanza una mirada favorable, mirar que les alivia el sufrimiento y les deja entrever la gloria de la bienaventuranza, en donde, en algún momento pasarán. Santa Francisca Romana observó a un ángel glorioso conducir a aquel lugar a un alma que le había sido confiada a su protección y esperarla afuera a la derecha. Y que las oraciones, ayunos y las buenas obras que los parientes, amigos, o quien sea, hacen un gran bien para las almas del purgatorio, movidos por la caridad. Porque estas ofrendas, son presentadas por los ángeles de la guarda a la divina majestad. Los votos, las oraciones, y las buenas obras que hacen por caridad, especialmente los que rezan por las benditas almas del purgatorio, beneficia especialmente a quien los hace, debido a la caridad. Por eso oren por los sufrientes, porque ganan las almas, y ganamos nosotros. Las oraciones, los sufragios y las limosnas hechas caritativamente por las almas que ya están en la gloria y que ya no las necesitan, se revierten a las almas que todavía están necesitadas, beneficiándonos a nosotros también. Santa Francisca Romana, no cesaba de recomendar a todos los oblatas de su orden. ¡Ay de nosotros! Sin duda que hay entre vosotros parientes y amigos nuestros, que sufre, o sufrirán, tal vez por nuestra culpa. ¿Quién dirá que no les hemos dado, en esta o aquella ocasión, motivos para pecar? Recemos para que les falta poco tiempo para ser completamente puras. ¿Qué pasará con nosotros que velamos tan poco por nosotros mismos? Almas santas y sufrientes, que Dios nos libre de nunca olvidaros. Todos los días, en la misa y en las oraciones diarias, debemos acordarnos de todas las almas sufrientes, para que ellas también se acuerden de nosotros. Y especialmente, cuando estuvieres en el cielo. Allá os deseamos ver. Porque lo que yo aprecié, es un horror inimaginable. Pero Francisca, también tenía fuertes confrontaciones con espíritus malignos. Cuando uno intentó persuadirla, se la escuchó decir con firmeza: yo conozco sus estrategias para hacer caer a un alma, he visto cómo la debilitan, y, una vez débil, la atacan con la desconfianza, para inspirarla luego al orgullo, al cual se entrega tanto más fácilmente cuanto mayor es la flaqueza del alma. He visto también el asedio de los espíritus de la carne, y luego los del dinero, para terminar en poder de los de la idolatría, que concluyen lo que los otros demonios iniciaron. He visto esta degradación y aniquilación del alma. Pero, el Señor es mi fuerza y mi refugio. Y yo, solo me entrego a su voluntad. Pero, aún, a Francisca le aguardaba su visión más potente. La de la creación de los ángeles. En el principio vi un círculo espléndido e inmenso, que solo en sí mismo descansaba. Bajo el círculo infinito, el desierto de la nada, y dentro de él una como columna deslumbrante en que se reflejaba la divinidad. Allí, unos caracteres, principio sin principio, y fin sin fin. Luego aparecieron los ángeles, a semejanza de copos de nieve que cubren las montañas. Y entonces escuché a Jesucristo mi Señor, que dijo: yo soy la profundidad del poder divino. Yo he creado el cielo, la tierra, los ríos y los mares. Yo soy la sabiduría divina. Soy la altura y la profundidad, soy la esfera inmensa, la altura del amor, la caridad inestimable. Por mi obediencia, fundada en la humildad, he redimido al género humano. Francisca continuaría unos años más en su misión apostólica, pero estaba gravemente enferma. Tenía 56 años de edad, y una vida plagada de oración, penitencia, y acciones por el bien de su prójimo. Hasta que el 9 de marzo de 1440, su rostro empezó a brillar con una luz admirable. Entonces pronunció sus últimas palabras: el ángel del Señor me manda que lo siga hacia las alturas. Luego quedó muerta, pero parecía alegremente dormida. Tan pronto se supo la noticia de su muerte, corrió hacia el convento del Palacio Ponciani una inmensa multitud.
Muchísimos pobres iban a demostrar su agradecimiento por los innumerables favores que les había hecho. Muchos llevaban enfermos para que les permitieran acercarlos al cadáver de la santa, y así pedir la curación por su intercesión. Los historiadores dicen que toda la ciudad de Roma se movilizó, para asistir a los funerales de Francisca. Fue sepultada en la iglesia parroquial, y al conocerse la noticia de que junto a su cadáver se estaban obrando milagros, aumentó mucho más la concurrencia a sus funerales. Luego su tumba se volvió tan famosa que aquel templo empezó a llamarse y se le llama aún ahora, la iglesia de Santa Francisca Romana. El cuerpo de Francisca fue trasladado a Santa María Nueva, donde la muchedumbre aumentó más todavía, pues se había divulgado la noticia de muchos milagros intercedidos por esta querida viuda. Santa Francisca fue enterrada en la capilla de dicha iglesia, reservada a las oblatas. En la actualidad, las oblatas continúan en la Torre de los Espejos su trabajo educacional, su hábito sigue siendo el vestido de las mujeres nobles de la época. Santa Francisca Romana fue canonizada 160 años más tarde de su muerte, en 1608, a causa de que se trataba de una mujer que había sido esposa, madre, y viuda. Por lo tanto su vida, y sus visiones debían ser cuidadosamente analizadas. Sin embargo su popularidad para esos momentos era tal, que la iglesia en donde reposa su cuerpo, era un lugar obligatorio de peregrinación, de tal forma que había sido renombrado con el nombre de Santa Francisca Romana.